años, pues recibimos este golpe, esta noticia difícil. Pero qué bueno es que nosotros, al tener a Dios de nuestro lado, las noticias difíciles, aunque son un poco complicados de procesar, sabemos a quién acudir. Es importante que usted entienda de que si usted está recibiendo una noticia difícil, usted sepa a quién acudir. Tenemos un Dios a quien acudir, un refugio seguro. Y nuestra familia tenía un refugio seguro y recibimos esta noticia difícil, pero confiamos en Dios. La distrofia es una enfermedad que va debilitando los músculos de las manos y los pies, pero yo comencé a crecer y poco a poco pues fui perdiendo la fuerza. Actualmente tengo 24 años y a los 19 años yo dejé de caminar. Pero en mi vida comenzaron a ocurrir algunos eventos que me marcaron. A los 7 años, yo siendo un niño inquieto, que todavía lo soy, un niño inquieto, estoy saliendo de la escuela y fui al trabajo de mi mamá. Allí mi papá me dejó para ir a hacer una diligencia y a visitar unos enfermos. Y me trepé en un counter, una mesa bastante alta, y me caí de espalda. Fue un golpe muy fuerte. Rápidamente me llevan al hospital, me llevan a intensivo y los médicos me diagnostican con una fractura craneal. Una fractura en el cráneo que era un panorama muy complicado. Era un panorama gris. En medio de esta situación que mi familia, además de eso, estaba pasando por una situación económica difícil. Pero yo quiero decirle algo, Dios tiene el control de todo y ya mismo va a haber algo. Y es que en ese momento mi familia económicamente no estaba bien, tenía muchas deudas. Pero mire lo que Dios hace, además de todo lo que hizo en este milagro que Él obró. Cuando me llevan al hospital, estoy en intensivo rápidamente, los médicos le dicen a mami dos noticias. Una buena, una mala y una menos mala. La más mala era que se supone y que posiblemente yo no iba a sobrevivir a la fractura en el cráneo porque era un golpe muy fuerte. Para que usted tenga una idea de cómo había sido el cantazo, mi cabeza quedó igual de blandita que una bomba llena de agua, un globo lleno de agua. Así de blandita quedó mi cabeza. Los médicos le dijeron a mami, no puedes tocarle la cabeza porque le puede romper uno de los huesos del cerebro. Por lo tanto, estábamos tristes. Pero qué bueno es que en medio del escenario oscuro, del momento difícil que puedas estar atravesando, Dios se hace presente, porque Dios es así. Dios siempre se hace presente en nuestros peores momentos y no nos deja, su mano está con nosotros. Recuerdo que allí en intensivo yo aprendí a leer el reloj de aguja. ¿Por qué? Porque mi mamá me decía, cuando la aguja larga está en el 11, yo voy a venir a verte por 5 minutos. Para un niño de 7 años era difícil. Para un niño de 7 años era difícil que solamente tu mamá te pueda ver por 5 minutos cada hora. Pero ahí yo aprendí a leer el reloj de aguja. Rápidamente, que estoy en intensivo, me comienzan a hacer unos CT scan. En el primer CT scan yo salgo con una fractura. Toda la sangre de mi cabeza estaba acumulada en mi cerebro. No había manera de que esa sangre coagulara. Por lo tanto, los médicos le dijeron otra cosa más, me le dijeron, si sobrevive, es posible que él no sobreviva, pero si sobrevive va a quedar como un vegetal. Él no va a volver a caminar, él no va a volver a hablar, él va a olvidar quiénes son sus padres, quién es su hermano, cuál es su nombre. Los médicos le dieron a mami una lista bien larga de todas las cosas que me iban a suceder. Pero ninguna de ellas me sucedió porque Dios tiene un propósito. Es importante que usted entienda, amigo que me oye, que cuando Dios tiene un propósito con su vida no termina cuando las circunstancias lo dictan. Su vida continúa porque Dios es el dueño de su vida. Y Dios es el que sabe, y Dios es el que dice cuando algo se acaba. Dios es el único que puede poner el punto final. Pero cuando Dios tiene un propósito, su circunstancia no será en conclusión. Porque su circunstancia no acaba. Hay gente que se puede creer que se le está acabando la vida por una enfermedad, que se le está acabando la vida porque económicamente no están bien, que se le está acabando la vida porque los dejó su novio, los dejó su esposo, perdieron a alguien. Pero yo quiero decirte algo, mientras tengas a Dios tú lo tienes todo. Mientras tengas a Dios nada te falta. Y en cierta ocasión recuerdo una anécdota de un pastor que una miembro de su iglesia fue y le dijo, pastor, lo he perdido todo. Y el pastor le dijo, ajá. Sí, perdí mi casa, perdí mi matrimonio, perdí mi trabajo, perdí mi auto, perdí todo el dinero que tenía. Y el pastor le dijo, ¿quiere decir que perdiste la fe? ¿Quiere decir que perdiste a Dios? No, no he perdido a Dios. Pues el pastor le dijo, si no has perdido a Dios, no has perdido nada, lo tienes todo. Y
De la misma manera, nosotros hemos entendido que cuando tenemos a Dios en nuestra vida podemos afrontar cualquier circunstancia porque nuestra vida está sobre la roca. Para continuar con mi testimonio, me hicieron el primer CT scan, el segundo CT scan y todo seguía igual. El tercer CT scan y todo seguía igual. El cuarto CT scan y todo seguía igual. Llegó el quinto CT scan y los médicos le dijeron a papi, lo vamos a tener que operar. Lo vamos a tener que operar porque la sangre no baja, la sangre no coagula. Pero papi estaba conmigo y mami en esa sala y papi se tomó de la mano y comenzó a declarar algo diferente a lo que decía el médico. Cuando tú eres un hombre de fe, tú te atreves a declarar algo contrario a lo que dice la circunstancia. El médico decía, lo van a operar. La circunstancia decía, lo van a operar. Pero papi dijo, no lo van a operar porque Dios va a hacer un milagro. Es importante que no importa lo que digan tus circunstancias. Quizás tu circunstancia te está gritando que tu tiempo se acaba. Quizás tu circunstancia te está gritando que Dios no está presente, que Dios no va a llegar. Pero quiero decirte algo, la última palabra la tiene Dios. Y Dios está en control. Llegó el quinto CT scan, papi y mami se tomaron de la mano y papi dijo, Señor, tu palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo a pedir una cosa, os será hecha. Y es importante que usted entienda que no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Cuando es Dios el que habla, Dios no falla. Yo pudiera fallar, pero Dios no falla. Cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Y si Dios prometió que nos iba a escuchar, Él nos oye. Él nos oye. Por lo tanto, hermano, es importante que usted, cuando clame, crea que Dios le está escuchando. Crea que Dios está allí. Aunque la respuesta no llegue cuando usted quiere. Quizás la respuesta no va a llegar cuando usted quiere que llegue, pero va a llegar en el momento oportuno. En mi vida no llegó en el primer CT scan, no llegó en el segundo. Llegó el quinto CT scan y llegó la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios siempre llega a tiempo. Dios no se va a adelantar. Dios tampoco se va a atrasar, pero Dios sí va a llegar a tiempo. En el momento oportuno Él va a llegar. En el momento que quizás tú menos lo estás esperando, pero Él va a llegar. Porque Él prometió estar con nosotros. Llegó el quinto CT scan y los médicos decían, hoy es el último día, lo vamos a operar. Una operación hubiera sido fatal porque era muy complicada la operación y de mucho riesgo. Pero papi y mami comenzaron a orar y había mucha gente orando. Hay poder en la oración. Yo creo en el poder de la oración. Tenemos que volver a creer en el poder de la oración. ¿Y qué pasó? Dios hizo un milagro. Los médicos no se explican cómo, pero Dios hizo un milagro. La sangre bajó, coaguló. Todo volvió a la normalidad, simplemente porque Dios puso su mano. ¿Sabe algo? La mano de Dios en acción cambia los escenarios. La mano de Dios en acción hace que tu circunstancia cambie. Quizás lo único que tú necesitas es que Dios te toque. Cuando Dios toca, las cosas cambian. Hoy tú puedes pedirle a Dios que te toque como me tocó a mí y yo sé que Él lo va a hacer. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. El mismo Dios que sanó a los enfermos en la Biblia, que resucitó a Lázaro. Es el mismo Dios que está presente en el 2015 para bendecirte y su poder está presto para hacer algo por ti. Así que yo te invito a que tú creas. Me dieron de alta y para comenzar Dios a demostrar lo que había hecho, lo primero que ocurrió, y quiero hablar con detalle, lo primero que ocurrió fue que me llamaron de la escuela y papi dijo, bueno, eso es que Xavier está bajando las notas. Pero para Dios demostrar lo que había hecho, ¿sabe para qué me estaban llamando de la escuela? Para decirme que por mis buenas notas y por mi inteligencia yo era candidato para una beca y cogí beca toda mi escuela, elemental, secundaria. ¿Por qué? Y hasta high school. ¿Por qué? Porque Dios estaba demostrando que Él había hecho el milagro. Seguí creciendo. A la edad de 15 años, mi distrofia comenzó a avanzar. Y Dios comenzó a darme palabras y yo quiero hablar con la gente que Dios le ha dado palabras. Dios comenzó a decir que me iba a usar, pero yo decía, ¿cómo tú me vas a usar, Señor, si apenas puedo caminar? Porque a los 15 años yo empecé a perder mi fuerza, ya no podía caminar como antes. Y recuerdo un día que estando en la escuela, voy caminando en una escuela nueva, donde no conocía a nadie, y uno a los 15 años es un poco orgulloso, y era una vergüenza yo caerme frente a mis amigos. Recuerdo que me caí, yo estaba acostumbrado a caerme por mi distrofia, porque ya estaba acostumbrado, pero lo que no estaba acostumbrado era a no poderme levantar. Ese día yo intenté levantarme y no pude, ya no tenía la fuerza, había perdido fuerza. Comencé a llorar porque no entendía el proceso de Dios. Pero ¿sabe algo? Dios me enseñó que lo que Él iba a hacer conmigo no dependía de mí, dependía de Él. Y aunque yo no tuviera fuerza física, yo tenía la fuerza del cielo. Es importante que tú entiendas que tú no dependes de tu fuerza. Si fuera de nuestra fuerza, si fuera por nosotros no podíamos lograr nada, pero qué bueno que lo que Dios hace en nuestra vida no depende de nosotros, depende de Él. Depende de tenerlo a Él, depende de estar llenos de Él, de que su Espíritu Santo nos impulse. Ese día
comenzó el proceso de yo adaptarme a perder fuerza, de yo adaptarme a perder movimiento. Y Dios comenzó a hablar palabras poderosas a través de muchos de sus siervos. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo tú me vas a utilizar? Y Dios me dijo, te voy a mostrar que voy a cumplir mi propósito en tu vida porque lo que yo voy a hacer contigo no depende de tu fuerza, depende de las mías. A los 18 años, yo había pasado ya 10 años, 11 años después de la caída. Y mami me dijo desde que yo me caí, y el médico me dijo también, si te caes no te puedes dar en la cabeza, si te caes no te dejes en la cabeza. A los 18 años, yo saliendo de un ensayo, ya que yo soy músico, me encanta la percusión, y tocaba con un grupo cristiano allá en Puerto Rico, saliendo de un ensayo, el conguero del grupo tiene una guagua antigua con el bumper de metal, y yo voy saliendo caminando y me enredé con él y me caí, y me di en la cabeza, donde no me podía dar. Con el bumper de metal me di en la cabeza. Rápidamente me llevan al hospital, me llevan a emergencia y rápidamente me sacan una placa. Y nosotros los seres humanos nos preocupamos porque es normal que nos preocupemos. Pero yo escuché a alguien que dijo alguna vez, la preocupación es el mal uso de la imaginación. O sea, la imaginación Dios no nos la dio para que nos preocupáramos. Es normal preocuparnos cuando no entendemos algo, pero cuando te preocupes, también recuerda que Dios está en control. También recuerda y confía en Dios. Y ese día me llevaron al hospital y rápidamente me sacaron una placa. Yo no me podía dar en la cabeza. Recuerdo que el médico se sentó conmigo y comenzó a explicarme que el cerebro era algo muy delicado y que por esa razón el cerebro tenía una capa protectora. Pero me dijo, hay algo raro en ti, en tu cerebro, y qué bueno que cuando Dios pone su mano ocurren cosas raras que la gente no entiende, pero que nosotros sabemos que es el poder de Dios. Para el mundo es locura, pero para nosotros el evangelio es poder de Dios. Así que el médico comenzó a decirme, hay algo raro y es que tu cerebro no es normal a los demás, porque todos los cerebros normalmente tienen una capa, pero tu cerebro tiene una doble capa que protege tu cerebro de catazos. Por lo tanto, el catazo fue fuerte, pero no te sucedió nada. Dios me había puesto una doble capa por si me volvía a caer. Dios sabía y Dios sabe. A Dios nada lo toma por sorpresa. Dios no está improvisando con nosotros. Dios sabe nuestro futuro. Para Dios nuestra vida es una película repetida. ¿Usted ha visto una película repetida? Dios prometió en nuestra vida que íbamos a ser victoriosos, por lo tanto, en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando yo veo una película repetida? Ya yo sé lo que va a pasar. Si yo no la he visto, pues yo me puedo emocionar, y si alguien va a morir, el protagonista, yo puedo decir, ay, Dios mío, que no muera, pero si ya yo sé lo que va a pasar, yo puedo estar tranquilo. Yo sé que al final el protagonista sigue vivo. De la misma manera, si Dios prometió que al final de nuestra vida todo iba a estar bien, aunque estemos atravesando la crisis más fuerte, al final de la historia saldremos en victoria. Al final de la historia todo va a estar bien porque Dios ya nos dijo el final. Ya Dios nos dijo el final de la historia. Por lo tanto, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Yo quiero que tú lo repitas conmigo, todo va a estar bien. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés atravesando, todo va a estar bien. Porque ya Dios nos dijo el final de nuestra historia. Seguí creciendo y Dios me ha bendecido. Dios me ha permitido y aún mi distrofia ha sido de mucha bendición. Actualmente estudio en la Universidad Interamericana en Puerto Rico. Estoy haciendo mi maestría en psicología, consejería psicológica. Y Dios me ha demostrado que aún mi enfermedad tiene propósito de muchas maneras. Número uno, cuando yo voy a la universidad y veo a una profesora que lo tiene todo, doctora, tiene carro, tiene familia, tiene dinero, pero no tiene a Dios. ¿Sabes que la abundancia sin Dios es escasez? La abundancia sin Dios es escasez y la escasez con Dios es abundancia. Porque cuando lo tenemos a Dios, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Esta mujer tenía mucho, pero no tenía nada a la misma vez, porque no tenía lo más importante. Y que llegó a la universidad con una depresión, con ganas de quitarse la vida, con ganas de terminar con su vida. ¿Y qué hizo? Ella nos vio, a mí y a mi hermana, porque tengo una hermana que también tiene distrofia. Y íbamos yo y mi hermana en nuestra silla de ruedas por la universidad sonriendo, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. La palabra dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Íbamos sonriendo porque creemos que, aun en medio de las circunstancias, si lo tenemos a Dios podemos sonreír. Y recuerdo que yo no vi a la maestra, incluso yo no la conocía. Ella nos vio a nosotros. Y ella dijo, ¿cómo yo me estoy quejando? ¿Cómo yo estoy sintiendo que voy a terminar con mi vida si estos jóvenes siguen hacia adelante y no pueden caminar? Por lo tanto, ella dijo, yo no me voy a rendir. Y yo no sabía nada. Un mes después,
Nos la encontramos en la biblioteca y ella comienza a testificarnos. Y nos dice, ustedes no saben que ustedes me cambiaron la vida. ¿Sabe, amigo? Yo no le dije Dios te bendiga, yo no le dije Cristo te ama, yo ni la vi. Pero Dios me usó para que ella no terminara con su vida. Yo quiero decir que hay circunstancias en tu vida que Dios las va a utilizar. Para ti quizás son extrañas, para ti quizás tú no las entiendes, pero son gente te va a ver y va a ser bendecida. Tenemos que ser agradecidos, amigo que me oye, porque a nuestro lado quizás puede haber alguien peor que nosotros. Nosotros tenemos a Dios. Escuché a alguien que dijo alguna vez, me quejaba de que no tenía zapatos, hasta que miré a mi lado y vi a alguien que no tenía pies. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Yo he aprendido a dar gracias a Dios en todo. El profeta Habacuc en cierta ocasión dijo, aunque en las vides no haya fruta, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe? Nosotros podemos perder lo que perdamos, pero si tenemos a Dios lo tenemos todo. Esta maestra nos testificaba y nos decía, yo iba a terminar con mi vida, pero al verlos a ustedes, me dio ánimo, me dio paz. Y yo dije, si ellos pueden, ¿por qué yo me voy a rendir? Y nos llevó a hablarle a sus estudiantes. Nos han invitado a diferentes universidades y la distrofia ha sido un canal de bendición y ha sido la plataforma para Dios llevarnos a muchos lugares. Actualmente, yo recuerdo cuando a los 18 años Dios me dijo, a través de un gran predicador que admiro tanto, me dijo, prepárate porque vas a viajar. Y yo decía, yo no sé a dónde, pero cuando Dios habla, se cumple. Actualmente estoy en California y soy de Puerto Rico. Estoy predicando aquí, gran privilegio y merecido. Este es mi 6º viaje. Dios cumple lo que promete. La palabra de Dios es verdadera y es eficaz. Y cuando me encontré con esta profesora y cuando me encuentro con gente así, además de la profesora, puedo hablarle de mucha gente que ha sido inspirada por nuestra vida. En Puerto Rico tengo el privilegio de un jibarito de allá, de Lajas, Puerto Rico, estar en el periódico. No solo estar en el periódico, fue escogido por la distrofia para salir en un comercial de televisión que salió por todos los canales principales de Puerto Rico. Si alguien está viendo el video y quiere ver está viéndonos en vivo y quiere ver ese comercial, está en YouTube, MDA Morning. Allí ve el comercial que Dios nos permitió hacer para la distrofia. Dios, a través de la distrofia, nos ha ayudado a llegar a lugares que quizás yo no hubiera llegado si estuviera de pie. Y Dios me ha dicho que me va a sanar, pero me dijo, Puerto Rico tiene primero que conocerte sentado para luego ser testigo de que yo soy poderoso. Por lo tanto, amigo, quizás tu situación no es eterna, es pasajera, pero mientras la estás pasando, confía en Dios, confía en que Dios está presente. Tu desierto no es para morirte. Dios te guardará en el desierto para que llegues a la tierra prometida. Actualmente, soy el presidente de AJAI, como ya le dije, 2013-2015, pero antes de ser presidente, recuerdo que Dios me habló y me dijo, te voy a permitir ser presidente. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo voy a ser el presidente si yo no guío? Y en Puerto Rico, para tú ser el presidente de todo el distrito de Puerto Rico, tienes que viajar la isla 3-4 veces a la semana. Y yo no guío, yo no tengo carro. Pero Dios me dijo, vas a correr para presidente, yo voy a poner gente que van a ser tus manos y tus pies. Y así ha sido, hermano. Hoy van 2 años desde que yo salí presidente. Y todavía yo no he tenido que faltar un compromiso, porque siempre Dios ha provisto a alguien para que me lleve. Y Dios ha cumplido, porque cuando Dios llama, Dios respalda. Dios no te llama y te deja solo en el proceso. Dios no te llama y te dice, arréglatelas como puedas. Dios te llama y te respalda y va contigo y te acompaña. Así que es importante que usted confíe, Recuerdo también que cuando comencé a crecer en Dios, Dios me decía, te voy a utilizar. Y yo, dime cómo tú puedes utilizarme. Actualmente, Dios me ha dado el privilegio de predicar en muchos lugares. Contaba ahorita en el servicio y quiero compartirlo con ustedes que Dios me permitió llegar a un campamento llamado Sin Paredes en Puerto Rico, un campamento de personas con incapacidades físicas. No es un campamento cristiano, pero sí dan un culto los domingos. Y el domingo en el culto, pues no mucha gente iba al culto. Recuerdo que, y lo testifico para que usted vea que donde quiera que Dios lo lleva, si usted anda con Dios, Dios se glorifica. Recuerdo que en este campamento yo iba todos los años y yo no entendía a veces por qué iba, pero yo sabía que había un propósito. Y daban un culto y yo oraba en mi mente y a sola decía, Señor, si en algún momento me permitieran poder dirigir el culto y poder buscar a un evangelista, un amigo predicador que venga y le predique, porque había mucha necesidad en este campamento. Recuerdo que
ese día, una semana antes, me llaman y me dicen, Benito, queremos que te hagas cargo del campamento, del culto y que predique. Para el culto del campamento, no mucha gente iba, porque no era obligatorio, pero ese día, el culto de este campamento, todo el mundo llegó por curiosidad, querían escucharlo, porque yo soy un campista como ellos, no estaba acostumbrado a escucharme, y querían por curiosidad saber qué yo iba a tener que decir, qué yo tenía que decirle a ellos. Incluso recuerdo que el dueño del campamento estaba un poco preocupado porque no es un campamento cristiano y él me decía, Benito, cuidado lo que tú vas a hablar. Me decía, Benito, no hagas llorar a la gente. Y me decía, recuerda que esto es un campamento ecuménico. Llegué a ese campamento, llegó el día del culto y estábamos orando. Yo puse a mis líderes a orar porque sabía la necesidad que había en ese lugar. Recuerdo que comenzamos a cantar y el ambiente cambió. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Dios se manifiesta. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Dios se manifiesta cuando alguien lo invita. Dios se manifiesta cuando alguien levanta sus manos y lo adora. Dios es omnipresente, pero Él se manifiesta donde hay gente que lo provoque. Y comenzamos a adorar a Dios y el ambiente cambió. Había sobre 200 personas en ese lugar, la mayoría no creyentes como nosotros, pero comenzamos a hablar la palabra. Recuerdo que me pusieron me dijeron que tenía solamente media hora para hablar. Y yo comienzo a hablar. Comienzo a hablar de los discípulos que estaban desesperanzados, los que iban camino a Maús. Cuando Jesús muere, estos discípulos van tristes, diciendo, se murió nuestra esperanza. Quizás hoy tú estás diciendo, se murió mi esperanza. Comencé a compartir con ellos y comencé a decirle que hay circunstancias en nuestra vida, como le pasó a los discípulos, que Jesús camina con nosotros y no nos damos cuenta. Jesús, en el camino a Maús, Jesús iba con ellos caminando, pero ellos estaban tan enfocados en su problema que no vieron cuando Jesús estaba allí. Hay gente que está tan enfocada en su problema que no ve que Jesús está, que no ve que Dios está. Pero sabes que no importa el problema, Dios está presente. Dios está presente. Y comencé a hablar y hermano, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse y empezó la gente a llorar. Se supone que la gente no llorara porque me lo habían advertido, pero cuando el Espíritu Santo está, nada lo puede detener. Recuerdo que después de 10 minutos, cuando yo miro a la puerta, el dueño del campamento vas a traer porque yo voy a tu casa. En otras palabras, en palabras puertorriqueñas, tú necesitas que yo entre en tu casa. Y hay gente hoy que Dios le está diciendo, tú necesitas que yo entre en tu situación, tú necesitas que yo entre en tu circunstancia, tú necesitas que yo entre. Y para hacerle la historia larga, corta, pudimos estar allí y Dios se manifestó, ateos comenzaron a creer, gente comenzó a llorar, a ser tocada por el Espíritu Santo, porque donde quiera que Dios te lleva, Dios se manifiesta cuando le adoramos. No sé cuánto tiempo queda, pero estamos todavía ahí, tenemos un poco más de tiempo. Yo le invito a usted a que no importa lo que esté atravesando, usted sea valiente, se atreva a creer en Dios, a creer en lo que Dios hace. Mire, cuando yo iba a salir presidente, yo no tenía guagua, pero Dios provee, yo conozco al Dios que provee, que sana, que provee. Y recuerdo que yo salí presidente sin tener la guagua. Muchas veces nosotros queremos que primero entender para después obedecer, pero en Dios primero hay que obedecer y después entender. Y como testificaba en la iglesia unos días atrás, Dios me regaló una guagua. Porque primero yo lo creí y después Él me bendijo. Hay bendiciones en tu vida que van a llegar después que tú creas. Hay bendiciones en tu vida que van a llegar después que tú te atrevas a creer en Dios. Después que te atrevas a creerle a Dios y a caminar por fe. Sabes que hay situaciones en tu vida que vas a sentir a Dios en silencio. Hay noches espirituales en tu vida. Pero ¿sabes qué yo he aprendido? Que en nuestras noches espirituales no dejemos de adorar. Pablo y Silas estaban encarcelados y a la medianoche, dice la Biblia, ellos adoraron. ¿Cuándo es la medianoche? El momento más oscuro.
de una noche, el momento más oscuro es la medianoche. Es la hora más larga, es la hora más oscura, es la hora más triste quizás. Pero ¿sabes qué? En Dios, tu medianoche no debe detener tu adoración. Pablo y Sila en su medianoche adoraron. ¿Qué tú haces cuando no tienes salida? Adora, atrévete a adorarle aunque no entiendas. Atrévete a adorarle aunque no comprendas, porque Dios está. Hoy se supone que yo no estuviera aquí. Se supone que los médicos dicen que yo estuviera como un vegetal. Pero el vegetal para los médicos es el que Dios está utilizando hoy. Y soy testigo del poder de Dios. ¿Sabes qué? Si alguien viene y me dice Dios no existe, yo le digo, yo soy evidencia del poder de Dios. Si alguien viene y me dice Dios no existe, yo te digo, yo soy evidencia de que Dios es real, porque yo estoy aquí simplemente porque a Dios le plació que yo estuviera aquí, porque Dios me levantó de una cama, Dios me levantó de una cama donde se supone que yo nunca iba a caminar, donde se supone que yo nunca iba a poder hablar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso, hermano, si Dios lo hizo conmigo, ¿cuánto más no puede hacer con usted? Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo hace contigo. Yo lo creo y yo le creo. Yo le creo a lo que Dios ha dicho de su vida. No permita que la duda lo detenga. Créale a Dios, porque Dios es real. Créale a Dios, porque Dios no falla. En mi vida, cada proceso difícil me ha acercado más. ¿Dónde yo he sentido a Dios más cerca? En mis momentos difíciles. Hay momentos difíciles en los que Dios lo permite para acercarse a ti y para que tú te acerques más a Él. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, los cristianos, nuestra vida es una barca y vamos a un rumbo. A la barca la azotan las tormentas. Pero mientras Jesús esté en nuestra barca, la barca no se va a hundir. Mientras Jesús esté en nuestra barca, la barca no se hunde. Ya yo voy a ir concluyendo, agradeciendo esta oportunidad, el privilegio a los hermanos, al pastor, agradeciendo el privilegio que me permite estar aquí. Permítame hacer una pequeña oración por usted. No importa cuál sea su nombre, dónde se encuentre, yo creo que la oración a la distancia hace la diferencia. Señor, yo te doy las gracias por cada una de las personas que me está oyendo, no importa el día, no importa en el momento que me escuchen, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que tú fortalezcas a través de este testimonio, Dios mío, que tú, Dios mío, renueves la fuerza, renueves la fe de muchos, Dios mío, y que, Dios mío, ellos puedan entender que en cada circunstancia hay un propósito. Ahora mismo, Espíritu Santo, renueva fuerza, visítales, Dios mío, y que ellos puedan, Dios mío, creer en ti, Dios mío, aun cuando la circunstancia esté adversa, Dios mío, que podamos adorarte aún en nuestra medianoche. Dios mío, y que ellos puedan creer que si tú lo hiciste conmigo, que me levantaste de una cama vegetal, lo haces con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo a todos los hermanos y le agradezco por esta oportunidad. Este fue su amigo y hermano Benito Xavier Toro desde Puerto Rico. Gracias. Dios les bendiga. Amén.